Bomba Club, bienvenidos a Jamaica. Si no me conocen, mi nombre es De Viaje con Jero y estamos aquí en un nuevo país, estamos en Jamaica. Que acompañen en este video a explorar la ciudad de Denle Montego like, Bay. subscribe para que vean el video. Ajá, estén suscritos para que lleguen esas notificaciones y estén pendientes de todos mis videos nuevos. Ok, algo que les tengo que decir es que yo me estoy quedando en la área principal aquí de Montego Bay, ¿verdad? La calle principal, le voy a dejar el nombre aquí. Pero algo que no sabía es que a las 5:30 trancan la playa. O sea, ya tú no puedes acceder a la playa, nada, puedes estar de lejito, pero no puedes acceder porque trancan, porque ponen mesas para comer. Así que para que tengan eso en mente, si vienen a Montego Bay, a esta playa como tal, tienen que venir temprano porque ya a las 5:30 cierran la playa. Para que lo tengan en cuenta y vamos a tirarnos porque acabamos de llegar ahorita y no pudimos. En verdad, no sé, nunca he ido a un lugar que pasara esto, pero sí, algo que no me gustó. Estamos por la playa y están todos los fanáticos de Messi aquí. Nadie apoya a Portugal. Todos están... Ronaldo. No esperaba que en Jamaica fueran tan fan de Messi, en verdad lo aman. Ronaldo ni lo mencionan aquí. ¿Te acuerdas que le estaba diciendo que fuimos a la playa y trancaban a las 5:30? Pues encontramos, ¿verdad?, locales y nos dijeron que esta playa se llama Dead End Beach y esta sí está abierta. Aquí lo que hay son locales, ya entiendo por qué, y esta no cierran. Les voy a enseñar cómo se ve. Lo bueno es que aquí tenemos gente local vendiendo cositas, vendiendo bebidas. Aquí está, esta es el área de la playa, no es muy grande, ¿verdad? Pero aquí lo que vemos son todos los locales y esta playa sí que no cierra a ninguna hora. Así que es un buen spot para venir si estás en la tarde y estás por esta zona, ¿verdad? Para que vengas a una playita y pasar la tarde aquí en Velas Perfectas. Y aquí podemos ver el agua, miren qué clarita se ve. Aunque no es muy grande, pero está bien bonita esta área de la playa. Buenos días, ya amanecimos, son las 9 de la mañana. Estamos aquí en el buffet, vamos a desayunar para ir para la playita. Vamos a ir para la playita que le enseñamos ayer, la que trancan a las 5:30, que ya nadie deja entrar, pues vamos a entrar hoy, ¿verdad? Porque ya está abierta, obviamente, ya después de las 5:30 la trancan, así que vamos a comer algo y vamos para la playita. Ya estamos en el buffet, estamos recargando fuerza, miren mi platito, tenemos de todos los power para ir para la playa con toda la energía, porque hoy va a ser el día largo, voy a estar en la playita todo el día, quizás en la piscina del hotel, aquí chilling, para mañana, creo que mañana tenemos un tour. Ahora llegamos a Doctor Cave, que esta fue la playa que les dije ayer, que estaba cerrada a las 5:30, está aquí frente al hotel, miren qué bonita, ¿verdad? El agua súper clarita, la arena súper blanquita. Estamos aquí con cervecita en mano, y vamos para el agua un ratito, en verdad está soleado, está bien bueno, está caliente, así que está bueno para el agua. Así que vamos a aprovecharlo, vamos a dejar las cositas aquí, vamos para el agua un ratito. Tienen como un trampolín en el medio del agua, así que vamos para allá. Yo estoy ready, en verdad, ya estaba loco de venir para la playita. Ahí sí cojo un poquito de color porque estoy bien blanco. Cómo se ve el agua, quiero que vean el agua, ¿verdad? Súper clarita. Y estamos aquí, mira, esto está bien lleno, ¿verdad? De todos los hoteles. Hoy quiero decirles que donde yo me estoy quedando se llama The Hip Strip, que es la calle principal donde están todos los hoteles, todos los restaurantes. Así que si vienen para Montego Bay, quédense en esta zona porque están todos los lugares cerca, pueden ir caminando, están todos los restaurantes, ¿verdad? Los hoteles principales están aquí, así para que tengan eso en cuenta cuando vengan para esta área. En verdad, esta playita Doctor Cave está súper buenísima, miren el agüita que clara. En verdad es un buen spot y lo bueno que está cerca de la calle del Hip Strip, que es la calle principal. Eso sí, el hotel de nosotros tienen un ticket que te dan para poder hacer esta playa. Si no, creo que tienes que pagar no sé cuánto, no me fijé, pero para que sepan eso. Que me imagino que la mayoría de hoteles que están aquí cubren esa entrada, ¿verdad? Y ya aquí tienen su sillita, tienen sus cositas, pero todo eso lo cubre. Pero para que lo tengan en cuenta cuando vengan a esta playita. Y la misión es llegar hasta allá. Ven eso ahí vamos a llegar. Eso es como un matre inflable, como un mini trampolín del agua. Así que la misión es llegar allí. Y la misión mía es no mojar el lente de la cámara porque por lambón le puse un lente que no puedo mojar y no puedo ahora meterla al agua. Así que sobrevivir para llegar hasta allá. Que comience la misión. Ellos van con flor, obviamente yo no, pero así que vamos para allá. Después de estar nadando con una mano, por fin llegamos.
Mira aquí el Flores. Así que vamos a subirnos a él ahora. No sé si lo pueden ver ahí, pero iba el avión, ¿verdad? Ahí va, aterriza bien cerca de la playa. Y algo que nos pasó ayer, después le voy a contar la experiencia que tuvimos ayer cuando íbamos a aterrizar. Pues es que aquí no se va a escuchar bien el audio. Y ya terminamos de estar aquí en Doctor Cave. Como ven, miran la playita aquí de fondo. En verdad la playa es súper buena, el agua súper clarita. Es un buen spot para que vengan aquí. Estuvimos como 2 horas aquí, en verdad súper bueno todo. Nos metimos hasta allá adentro, como en el trampolín que tiene en el agua, me tiró un baffle. En verdad súper bueno. Lo único que tienen que tener en cuenta es que esta playa está a las 5:30, ya después lo cierran, no te dan acceso, así que es lo único. Porque hacen cosas aquí, ¿verdad? Nos dijeron y tienen aquí seguridad, así que no te dejan entrar. Ya vamos al hotel, vamos a descansar un poquito para después en la noche ver el juego de Colombia. Hoy juega Colombia. Hay unos colombianos aquí en el hotel, nos invitaron para la barra a beber y a ver el jueguito, así que vamos para allá a apoyar a Colombia. Aquí le vamos a contar nuestra experiencia que pasamos ayer en el avión, o sea, nunca nos había pasado en todos los vuelos que hemos tenido. Lo bueno que yo ya estaba, o sea, como que ya yo sabía cuando lo dijo el piloto, dijo que íbamos, ¿cómo se llama? Wind shear. So, wind shear es cuando el avión trata de aterrizar, pero el viento no lo deja. Nosotros, ¿verdad? La primera vez que intentamos íbamos a aterrizar, yo estaba mirando por la ventana. Todos ya estamos emocionados, ya va a aterrizar el avión. Ajá, y de momento cuando yo veo que no toca el piso y sigue subiendo, o sea, yo estaba escuchando algo en los audífonos, me los quité y yo dije, espérate, está pasando algo, esto no es normal. Y entonces el piloto nos dijo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? Rápido dijo el anuncio como que, oh, we're having wind shear, no vamos a poder aterrizar, vamos a hacer un roundabout, que tiene que dar una vuelta de 10 minutos. Ajá, so dimos la vuelta, nuevamente volvimos. Y no se pudo. Y no se pudo nuevamente. Ya en ese punto ya como que yo me empecé a poner nervioso. Y hay un poco de turbulencia también. O sea, estamos gastando gasolina, o sea, si no, lo intentamos de nuevo y que vamos a pasar, va a pasar, va a y ir no hay otro aeropuerto cerca. Ajá, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a devolver? ¿Va a ir a otro país o qué? Pero en la tercera fue la vencida. Yo empecé a orar, Diosito, vamos a aterrizar y pudimos. En verdad, tembló así un montón, pero... Ajá, y todo el mundo empezó a aplaudir, en verdad estamos emocionados porque en verdad estaba la gente asustada un Sí, poco. ya llevamos como media hora porque fueron 10 minutos cada vez. Ya media hora intentando y nosotros dijimos, pues, ¿qué va a pasar? Porque es que el aeropuerto queda bien cerca de la playa, o sea, queda ahí. Y se pasa por el océano y ahí está el aeropuerto. Y de los aeropuertos que pasa esto que hemos sabido es Madeira en Portugal, es de los más famosos que los vientos son fuertísimos y es bien malo para aterrizar. Y yo dije que yo nunca en mi vida iba a ir porque no quería esa experiencia, pero ya la vivimos. Ya la tuve. Ya la vimos aquí, así que si vienen para acá, quizás esperemos que no les pase eso, pero si les pasa no se asusten porque ya parece que es algo normal. Ajá. Teníamos la tarde libre, así que como a 5 minutos del hotel, de la calle principal, ¿verdad? De la Hip Strip, vinimos aquí a Harbor City. Esto es un centro comercial como al aire libre. Tienen un par de tiendas, así que venimos a ver qué tienen por aquí, a mirar. Y si vemos algo que nos gusta, hacemos shopping aquí. Está bien cerca, así que anótenlo si quieren venir, ¿verdad? A comprar cositas o, ¿verdad? Pasar un ratito aquí, Harbor City, para que lo tengan en cuenta. En verdad no tienen tantas tiendas, pensé que tenía más. Tiene como 3 pisos, no son tantas tiendas. Aquí están viendo el mundial, y ahí mismo empieza el jueguito. Pero sí tienen muchos como de comida, de bebida, tienen tiendas de souvenirs. Y tienen 2 o 3 tienditas, así que va a pasar un ratito, una tardecita, mirar a ver lo que tienen, no está mal en verdad. Y al aire libre, así que puedes caminar, también para comer es bueno, tienen bastantes de comida. Tiendas así no tienen tantas, pensé que iban a haber más, porque se ve grandecito, pero no. Pero está chévere en verdad, para caminar por aquí, está bien cerca del área, ¿verdad?, de los hoteles, así que pueden venir en un taxi. Caminando también pueden venir, son como 20 minutos. Si la tienen para caminar, pues es buen spot. Y aquí, como ven, en esta placita, encontramos un supermercado local porque queríamos comprar café y una bolsita pequeñita, como en $20. Da una tienda pues, turística, obviamente va a estar más caro. Así que dije, no, vamos a venir al supermercado. Aquí podemos conseguir cosas locales a menor precio. Así que eso es un tip si quieren, obviamente, viajar y comprar café o algo de otro país a precio local, vayan al supermercado y lo consiguen y sale mucho más barato. En verdad, aquí estamos, mira, aquí sale el pote grande como en $8, o $12 menos de lo que pedían allá por una bolsita más pequeña. Así que eso es un buen tip para que sepan cuando vengan así lugares, vayan a supermercados locales y consiguen cosas que no van a conseguir en otros lados. Es lo mejor que pueden hacer. Como están viendo, tengo la camisa de la selección de Colombia. Una colombiana que está aquí en el hotel me la prestó porque hoy juega Colombia contra Ghana. Estamos aquí apoyando, miren cómo se ve.
Ahora estamos Moti, ya nos tiramos un par de fotos, ahora vamos a comer. Estoy aquí con Rose. En verdad, estoy motivado para ese juego de Colombia, apoyar, mira, hoy nos vestimos de Colombia hoy. Así que ese fue el día de hoy, estuvimos aquí, fuimos a la playa, fuimos al Fuimos de mall. compra, fuimos shopping. Desafortunadamente mañana teníamos un tour y nos lo cancelaron a última hora. Pero pues todo pasa por algo. Todo pasa por algo, en verdad, pues, ¿qué podemos hacer? Son cosas que pasan. Así que vamos a ver qué hacemos mañana 4 de julio, pero estamos aquí, estamos disfrutando, no dejamos que nada nos afecte, así En verdad que... estamos como que chilling en el hotel, relax, porque nunca en todos los viajes hacemos eso. Ajá, estamos literalmente de turistas, literal, o sea, En la relax. piscina, en la playa, relax. Y más que estamos en el Mundial, yo estoy, mira, apoyando, apoyar a Argentina ahorita, ahora Colombia, así que estamos activos. Buenos días, mi gente, feliz de 4 de julio a todos ustedes. Estamos aquí, ¿verdad?, en el hotel, estamos esperando porque vamos a hacer un tour. Originalmente íbamos a hacer un catamarán, ir para un río, pero nos los cancelaron a última hora ayer. En verdad nos sentimos mal porque pues, era el tour que íbamos a hacer, pero todo pasa por algo. Y a última hora conseguimos un tour aquí en el hotel, vamos a hacer el de bamboo rafting, que vamos por el río, ¿verdad? Como unas balsitas bajando, eso es bien famoso aquí. Así que vamos a hacer eso, esperemos que vamos a disfrutar y hacer eso y celebrar este 4 de julio aquí en la isla de, ¿verdad?, de Jamaica. Y ahora sí llegamos a hacer el rafting, estamos aquí donde lo vamos a hacer, fueron como media hora desde el área de Montego Bay. Miren, aquí tenemos el río, ¿verdad? Hay muchos tipos de ríos aquí que hacen esto, nosotros, ¿verdad?, nos tocó esto, miren qué bonito aquí, eso tenía salidas al océano. Me imagino que esto va subiendo por allá, pero mira, este es el área. En verdad estamos bien motivados y esto no estaba en nuestros planes, fue que, pues mira, lo que pasó ayer, ¿verdad?, vamos explicando que teníamos el tour del catamarán para hoy. Okay, my name is Ray. Oh, Ray. Rose. Rose? Yero. Yeah, man. Yeah. Nice to meet Nice to you. meet you. Pues tenemos el tour, ¿verdad?, del catamarán y ¿qué era? El Lo río, ¿no? Ajá, íbamos a ir como un catamarán y a un río. Y se canceló, mira, terminamos aquí, que era algo que queríamos hacer, pero pues no habíamos escogido esto, pero lo conseguimos, estamos aquí. See, our national flower in Jamaica. Our national flowers in Jamaica. Move over. Rosy con la florcita, la La flor nacional de aquí. ¿Cómo funciona esto? Ven ese bambú que ellos tienen. Es bien largo. Es bien largo y ellos tienen que tocar el fondo, obviamente, para poder impulsarse. Ajá. Y van remando con eso. Hay que cansar. Debe cansar mucho. Y el total de, ¿verdad?, de lo que vamos a hacer el trayecto nos dijo como una hora y 15. Una hora y 15. Más o menos. Pero imagínate, mira, ves cómo él lo va hundiendo y hasta que él toca el fondo ahí se impulsa y va moviendo ¿verdad?, la canoa esta de bambú. Así es que se va moviendo eso, así que en verdad es bastante trabajo, pero es bien bonito, es bien famoso aquí ¿verdad?, en Jamaica, especialmente en Montego Bay, que es donde lo hacen en estos ríos, pero está bien bonito, nos enseñaron la flor nacional aquí de Jamaica. De esta agua que es la agua que ellos toman. Oh, sí. Desde aquí cogen la agua y la llevan a otro lugar, la procesan y Esta agua aquí es de es las el más número 10 puras. en el mundo. Ajá, de las aguas más puras, más, ¿verdad?, para beber, súper buena. Así que me encanta este río, en verdad no sé si yo puedo meterme, pero si me dejan meterme, en verdad me tiro de cabeza. Porque se ve bien buena el agua, bien fresquecita. Y aquí estamos, en verdad me gusta el barquito, ¿verdad?, la balsita que tiene, miren la bandera de Jamaica, qué hermosa. Y con esta flor hermosa aquí, miren. Estamos ready, gracias a Dios, ¿verdad?, todo pasa por algo. Estamos celebrando el 4 de julio aquí en el río. Oh, ¿verdad? Happy 4 de julio. Ajá, después vamos para la playita un ratito, ¿verdad? Esperemos que cuando lleguemos esté abierta todavía, pues saben que aquí, como les dije, la hora la trancan, pero estamos ready. Estamos ready para brincar de acá arriba. Vamos para allá. Bueno, Ro, cuéntale la experiencia. Verdad hermosa, me encantó demasiado. Estuvo bien bueno, fue ¿verdad?, como 20 minutos para llegar aquí. Ajá. Y ahí estás un rato en un área que
una barrita, tienen Tienen, de ajá. tomar, tirarse fotos, poner música. Para hacer los masajes, los Ajá. famosos masajes. Pero obviamente eso ya es un costo adicional. si Sí, uno lo eso quiere hacer. no viene incluido. Y ahí había un árbol donde brinqué, ¿verdad? Me vieron el video donde brinqué. Y está bueno, y esta agua está súper buena, súper fresquecita. Y ya estamos de regreso, ¿verdad? Ya acabó. Así que vamos para el hotel a seguir disfrutando este 4 de julio. Bueno, ya acabamos aquí en la playa, ya son casi las 5 de la tarde, a las 5:30 trancan esta área. Estuvimos un ratito, en verdad buenísima el agua, disfrutando el último El día, último día de playita. 4 de julio, verdad súper buena esta playita, en verdad de las mejores playas. Y está aquí mismo caminando, o sea, cruzamos la calle y ya llegamos aquí. Así que ya saben, les dejé el nombre, ¿verdad? Para que vean. Y si quieren verla lo ven los aviones, les voy a dejar la otra playita también, que es un buen spot. Es más chiquita, pero es pública, o sea, no trancan a ninguna hora. Bueno, ya nos dimos un bañito y ahora vamos para dónde. A comprar souvenirs para el strip. Ajá, vamos por el strip aquí a comprar souvenirs, ya dimos un bañito, estamos ready. Como ven, mira, está el sunset bajando. Así que vamos a salir ahora a ver qué vemos, ahí que compramos. Hacen fireworks porque es 4 de julio. Ajá, ¿y qué hacen aquí? No sabemos. El año pasado, ¿dónde estuvimos? En DR. En DR. Y tiraron un cohete. Ajá, así que vamos a ver aquí si hacen eso mismo. Aquí vamos caminando por The Hip Strip, que es la calle, ¿verdad?, principal que pasa por todos los hoteles, restaurantes. Y a ver si, ¿verdad?, conseguimos la tiendita de souvenirs que está más adelante. Esta calle, en verdad, como les dije, están todos los hoteles, tiene restaurantes, tiendas de souvenirs. Y esta es la calle principal, ¿verdad?, de esta área. Como ven aquí, mira, todo esto son tiendas de souvenirs, eso de ice cream. Acá abajo hay más tiendas, allá está la barrita. Si quieren un lugar para janguear aquí, se llama 2727. Esa es una barra, creo que paga, no sé si son 10 o 15 dólares de entrada, pero es una barra que incluye una bebida. Y dicen que es de las mejores, después de las 11 o 12 es que se activa. Eso está abierto hasta las 4 de la mañana los fines de semana. Así que es un buen spot si quieren janguear, quieren una noche así buena, ese es el lugar. O si no, el Pier 1 todos los viernes se prende con música en vivo, entonces se llena muchísimo, así que es un buen lugar también. Rastafari, bomba claro, respect my friend, you know what I mean? Ya nos convertimos en jamaiquinos. No, mira, tenemos los dress, tenemos todo. Mira cómo está, mira. Respect. Aquí le vamos a dejar unos tips de cómo ahorrar dinero comprando souvenirs aquí en Montego Bay. Y aquí le vamos a enseñar la diferencia. Aquí yo compré en una tienda local y aquí en una tienda de indios. La diferencia son $6. $6 y en la tienda de los indios, ¿verdad?, nos bajaron el precio. En la tienda, ¿verdad?, local, ella nos bajó como $1 o $2. Así que nos bajaron mucho. Y otra cosa, ¿verdad?, enseñarle la cartera. Esa cartera ya la compró en una tienda, ¿verdad?, de locales. Local. ¿Cuánto te salió? En la tienda de local me salió a $35. Y cuando fuimos a la tienda de los indios, la estaba dejando en $25. Que son, ¿qué? $10 diferencia. Ajá. Con esto lo que queremos decirles, ¿verdad? Obviamente siempre hay que apoyar lo local. Pero hagan como nosotros, que empezamos, ¿verdad? Fuimos a cuántas tiendas Fuimos como a 4 a 5 tiendas antes. Ajá. Así que pueden comparar los precios, mira cuánto vale, porque en muchas de ellas tienen casi lo mismo. Tienen literalmente los mismos. Y lo que me di de cuenta que en la tienda de los indios, ellos como que se mandan mensajes y si no, en una no tienen algo, como que ellos chequean en otras tiendas. No sé si trabajen juntos o algo, pero casi siempre lo que tú busques en una tienda local la puedes conseguir siempre, bueno, la mayoría del tiempo casi siempre en las tiendas de los indios. Ajá. And for less money, mucho menos dinero. Exacto. Con esto, ¿verdad?, no quiero menospreciar a los comercios locales, pero lo que pasa es que a veces quieren abusar con los precios, con precios, ¿verdad?, como turistas que somos nosotros, y los ponen muy elevados cuando puedes conseguir lo mismo en una tienda, ¿verdad?, de los indios, porque eso es lo más que hay aquí. Son tiendas indias la mayoría y por menor precio. Así para que apunten este tip si quieren conseguir cosas baratas y a buen precio. Como es tradición, Nos vamos para la playa. vamos para la playa, nos quedan un par de horitas aquí, así que hay que aprovechar cada minuto que nos queda. Vamos para allá. Y algo que quería enseñarles, aquí tenemos billar, tenemos esta mesita de jugar, tenemos otra mesa, ¿verdad?, a jugar aquí, tenemos mesa de ping pong, así que aquí no te vas a aburrir. Esto en verdad
Tiene muchas cositas para entretenerte. Parece como un hostal, ¿verdad? Con los hostales siempre es así, que tienen muchas facilidades para la gente jugar y entretenerse, pero es bueno eso. En la noche no estar bebiendo, jugando billar, en verdad está chévere. Y nuevamente llegamos a nuestra playa favorita. Cruzamos la calle, Doctor's Cove Cave. Doctor Cave, y quiero que vean algo. Miren lo clarita que está esta agua. A todos los días ha estado clara, pero miren esto hoy. Está súper clarita. Les digo, esta es la mejor playa aquí, frente, ¿verdad? Del Heath Strip. Miren qué claridad tiene esa agua, esa la mejor playa aquí. Miren qué hermoso se ve esto. Así que Doctor Cave, la mejor playa aquí de Montego Bay, de esta área, cerca de los hoteles, porque no llegas caminando. O sea, nosotros cruzamos la calle y llegamos aquí. Ahora sí nos fuimos de la playita y ahora estamos en la piscina del hotel. Miren, esta es la piscinita. Vamos a estar un ratito aquí porque ya nos quedan poquitas horas, nos quedan como 4 horas más o menos para irnos. Así que hay que aprovechar cada minuto, vamos a aprovechar la piscina, aprovechar el sol. Mira, estoy bastante quemado porque ya en Chicago no hay nada de esto. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó el viaje de Jamaica, aquí en Montego Bay. ¿Qué te pareció, Rose? En verdad, ya llevaba tiempo queriendo un viaje así, que nos estuvimos relax en la playa, en la piscina. Y pues este viaje fue así. Literalmente fue súper relax, nada más hicimos un tour, ¿verdad? El que les dije de ayer. Ese fue lo único que hicimos. Los otros días aquí en la playa al frente, ¿verdad? En la playa, en la piscina, comiendo. De shopping. Ajá. Eso fue todo, en verdad, pero nos gustó mucho Montego Bay. Es un área bien bonita, tienen que visitar, conocer esta área, ¿verdad? Un lugar nuevo para nosotros. Y yo siempre quería venir aquí porque Bob Marley está aquí, a mí me encanta Bob Marley. No, y verdad, la gente es súper amable, el acento, son bien chéveres todo el mundo. ¿Verdad? Así que si les gustó este video, denle like, suscríbanse y comenten. Y nos vemos en el próximo video.